Al hacer un recorrido por el mundo y ver tanta realidad, pero fijándonos, no ver a la ligera ni superficialmente, sino fijándonos, nos damos cuenta de tanta situación de sufrimiento, de tanta situación de angustia, de tanta situación de preocupación, provocada tantas veces por las desigualdades, las injusticias, las violencias y las corrupciones que hay en el mundo. Y Guatemala no se queda atrás, somos campeones en corrupción. Y una de estas realidades de preocupación, de angustia, de pena y de sufrimiento son las migraciones. Y juntamente con los migrantes, los refugiados. Y hoy, en toda la iglesia, en este domingo, estamos celebrando, orando y siendo solidarios en la 108 jornada de los migrantes y refugiados, hermanos nuestros. Y la migración no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque toda gente tiene derecho a buscar la vida donde se presenten oportunidades. Pero viendo las situaciones y sin irnos muy lejos, viendo nuestra situación de Guatemala, el migrante es aquella persona que sale de su casa, que sale de su tierra, que sale de su país a buscar mejor vida en otro lado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente por las injusticias, las corrupciones y las desigualdades en su propia tierra no encuentran modo de vida, porque falta el trabajo. Y cuando hay trabajo está mal pagado. Y prácticamente ante esta situación es como si se expulsara a la gente de su propia casa y de su propia tierra. Yo les aseguro, no me van a levantar la mano, pero si yo pidiera entre los que estamos aquí en la misa, quienes tienen familiares en Estados Unidos, estoy seguro que la mayoría levantaría la mano, tal vez algunos no. Y esta situación de los migrantes preocupa. ¿Por qué? Porque el salir de la propia casa, el salir de la propia tierra, el que físicamente se desintegre una familia y se deje a la esposa, se deje a los hijos, o se deje al esposo y se deje a los hijos, eso hace sufrir. Y de ribete se exponen a graves peligros cuando van en el viaje y contrayeron grandes deudas
Según cuentan, cuando se van con coyote y les prestan dinero, el viaje cuesta alrededor de 150,000 quetzales. Venden su terrenito, empeñan las escrituras de su casa y los galgos prestadores se quedan con los bienes. Además de los grandes intereses. ¿Por qué todo esto? Porque estamos en un país desigual, falto de oportunidades, lleno de injusticias y de corrupción que cierra las puertas a una vida más digna y decorosa. Y por eso tantos hermanos nuestros salen. Si ustedes se dieron cuenta en las intenciones de la misa hoy, hubo varias intenciones pidiendo por los hijos que van de viaje, por aquellos que están ya en Estados Unidos, para que tengan trabajo y tengan salud. Y ciertamente, cuando logran llegar y encuentran trabajo, la familia mejora. Pero ¿a qué costo? La separación, la privación. Por eso el primer día de la novena del triduo que estamos haciendo, se hablaba de la familia. Y otra cosa, ha crecido el número de niños y jóvenes que se van sin compañía. Y todo esto es doloroso y preocupante por los peligros que hay en el camino. Secuestros, violencia, violaciones y tantas cosas. No es que a todo el mundo le pase eso, pero a buena cantidad sí. Y los refugiados, aquellos que por situación de violencia, de guerra, salen del propio país. Aquellos que por persecución tienen que irse al exilio. Y en Guatemala tenemos tanta gente exilada. Jueces honestos, gente limpia, que no conviene a un régimen corrupto como el que tenemos y tienen que salir. Hoy también pensamos en ellos. En el segundo día del triduo, ayer, meditábamos sobre los adolescentes y niños migrantes, los más vulnerables y los más expuestos a peligros. Pero es la realidad que se está dando en nuestro país. Por eso en esta 108 jornada por los migrantes y refugiados, el Papa nos está invitando a construir un futuro mejor para nuestra gente, que en el propio país haya oportunidades de trabajo bien remunerado, de una vida digna, y la gente no tenga que irse casi como expulsada. Es por eso que hoy nosotros pedimos por los migrantes, para que el Señor los proteja. Y miren las remesas que los migrantes mandan, es la mayor entrada de dinero que hay en Guatemala. Qué café, ni qué banano, ni qué tanta cosa, que entra bastante, pero más pisto entra con el sudor de nuestros migrantes honrados y honestos, que no son valorados. Y más de ribete, los grandes banqueros todavía cobran comisión en los bancos y están ayudando al desarrollo del propio país. Es una vergüenza para Guatemala, mis hermanos, estas cosas.
Ahorita ya en Entre Ríos, Guatemala y Corinto tienen detenida una caravana de hondureños y de otras naciones que buscando un mundo mejor van ahí, pero las autoridades los topan acá. No solamente las mismas autoridades, a veces en algunos policías, en los distintos puestos de retén, les quitan el pisto a los pobres migrantes, sino que pasan eso. ¿Y cuánto guatemalteco no es migrante en Estados Unidos y el país se está beneficiando? Nos quejamos porque tratan mal a nuestros migrantes cuando van de paso por México, y cómo estamos tratando nosotros a los migrantes de otro país. Por eso el Papa nos llama a construir un mundo mejor, con los migrantes y para los migrantes y para las familias, para que hayan fuentes de trabajo y los ricos en grandes empresarios puedan también convertirse y poner su grano. Pero en un mundo desigual donde evaden impuestos, donde hay tanta marufia, las oportunidades se cierran. La palabra de Dios hoy nos ilumina para ser solidarios. Miren ustedes, el Evangelio nos habla de dos personajes. Un rico que ni nombre tiene, para decirnos qué clase de hombre más ruin es ese, ¿verdad? Pero la tradición le ha puesto Epulón. Es que hasta nombre de Chucho tiene. A nadie de ustedes se le vaya a ocurrir ponerle aún su hijo Epulón. Epulón, que significa el comelón, el que se regala a sí mismo, pero está ciego ante el sufrimiento de los demás. Y Lázaro, que significa el que es ayudado por Dios. El pecado de Epulón y su condena no fue por ser rico. ¿Por qué fue la condena de Epulón? Tenía no solo nariz chata, sino corazón chato, para no fijarse en los demás, no fijarse en el sufrimiento y en el hambre de Lázaro. Y por eso se condenó, por ser un gran tacaño y un gran miserable. Epulón, su gran pecado fue la omisión y la indiferencia. No le hizo ningún daño a Lázaro, pero es que tampoco lo ayudó. Y nosotros, los que estamos aquí, ¿cuántos pecados de omisión tenemos, mis hermanitos? Y los pecados de omisión son más grandes que los pecados de comisión. Hice esto, dije una mala palabra, hice aquello. Cierto que no hay que ser mal hablado, ¿verdad? Pero filtramos todo eso y no nos fijamos en la falta de amor y en el no hacer nada por el hermano necesitado. Todavía el profeta Amós, el profeta de la justicia, es mucho más fuerte en lo que hoy nos dice, hablando de los ricos, que podemos ser también nosotros en los pocos bienes que tenemos. Canturrean y bailan al son de la arpa, se atiborran de vino y se pegan las grandes emborrachadas, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan de la desgracia y del sufrimiento de los hermanos. Y se irán al destierro y se les va a acabar la orgía del relajo en la riqueza y en la injusticia. Miren, mis hermanos, Lázaro tampoco se salvó por ser pobre. Se salvó porque tenía el corazón abierto a Dios. Su mismo nombre nos lo dice, el que es ayudado por Dios.
Y seguramente en su pobreza Lázaro también supo compartir con sus otros hermanos pobres. Por eso que en esta 108 jornada por los migrantes, la primera cosa es que nosotros seamos generosos. Cuando se pase la colecta por los migrantes, seamos generosos. Si un migrante toca nuestra casa, seamos generosos y fijémonos en el sufrimiento que carga. ¿Por qué? En el último día se me va a juzgar, y se me va a juzgar por el amor, y se me va a juzgar por la justicia con la que yo he vivido. Estuve hambriento y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, fui migrante y me ayudaron. Que el Señor haga que nos fijemos cuando vemos al pobre y no nos quedemos como ver llover, sino que estemos dispuestos, mis hermanos, a ayudar y a tender la mano al más pobre. Y por eso hoy se nos presentan dos realidades de gran pobreza y de gran necesidad: los migrantes y los refugiados. Que Dios ablande nuestro corazón y que demos frutos de la Eucaristía que vamos a recibir y de la palabra que hemos escuchado, y tendamos la ayuda solidaria al hermano.